Tiempo de opinar, tiempo de debatir, es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Comenzamos con esta mesa de diálogo. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta mesa de diálogo, nuestra tercera emisión. Este es el tercer programa de mesa de diálogo aquí a través de Super Estéreo Milet en todas nuestras estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Como siempre, muchas gracias por su preferencia y como siempre también, gracias a esta extraordinaria producción encabezada por nuestro señor director Cristian Valdés. Gracias en verdad, porque en esta mesa de diálogo vamos a aprender y vamos a entender qué está pasando en nuestro país a lo largo de cada semana, sobre todo en vistas de lo que se pronostica, de lo que se viene el día 2 de junio, una elección. Mire, cada 6 años y cada 3 años, hasta en las intermedias, siempre decimos elecciones históricas, ¿no? Las más grandes de la historia del país. Pues claro, porque cada vez somos más y cada vez elegimos más y cada vez el padrón electoral de nuestro país pues está compuesto por más personas, así que pues sí, cada 6 años son históricas, ¿no? Pero bueno, en este caso es una elección brutal y que además puede cambiar el rumbo del país para muchos y para otros puede mantenerlo, ¿no? Al final, los dos candidatos nos ofrecen, en el fondo, lo mismo desde sus puntos de vista. Uno dice de continuidad, otro habla de un regreso al pasado, en fin, tantas cosas que vamos a elegir este 2 de junio. Pero ¿cómo estamos aterrizados en temas de gobernabilidad? ¿Realmente vivimos una buena gobernanza? ¿Realmente en el país no me salgan con que la ley impera? ¿Realmente las leyes tienen un poder o no tienen? ¿Qué está pasando en la sociedad mexicana durante este sexenio que está a punto de terminar, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues nos da muchísimo gusto tener aquí en esta mesa de diálogo y que me siento muy honrado que nos acompañe el doctor en Derecho Julio Jiménez Martínez, gran amigo, que tiene una formación académica brutal. Él viene de la Universidad Tecnológica de México, licenciado en Derecho, Universidad del Valle de México, tiene una maestría en Derecho Fiscal y es doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Julio, gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Gracias, José Luis, qué amable. Muchas gracias. Y nos acompaña, nada más, me tardaría todo el programa en leerle de los dos, ¿no? Su cédula, su currículum. Él es doctor en Derecho, nada más lo que le estoy diciendo. El doctor Ricardo Vázquez Contreras, abogado y postulante y docente, mire nada más. Leo todo el currículum, doctor. No, ¿verdad? Ya con eso. Oiga, qué gusto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias, don José Luis, a sus órdenes y de su gentil auditorio. Muchas gracias. Miren, yo quisiera empezar en este primer bloque. Vamos a empezar como en la escuela, si ustedes me lo permiten, y que cada uno me digan ¿qué es la gobernabilidad? ¿Qué entendemos por gobernabilidad en un país? A ver, doctor, para empezar por el principio, para que mi tía Carmela lo entienda. ¿Qué es la gobernabilidad? Muchas gracias. Es un integrante de la democracia. Si existe una separación de poderes, si los ciudadanos cumplen con las leyes, si quienes tienen que hacerlas cumplir hacen lo que se les encomienda, entonces tenemos gobernabilidad que se traduce en paz social y en crecimiento económico. De lo contrario, no hay gobernabilidad. No hay gobernabilidad. En nuestro país, ahorita que decía el doctor Ricardo, querido Julio, la separación de poderes. Nuestros poderes, tenemos 3 poderes de la Unión históricamente. Antes de entrar en materia que se respetan o no se respetan, si están confrontados o no, si nos puedes explicar a detalle, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 poderes de la Unión? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? ¿Por qué el presidente puede o no puede hablar? ¿En qué consiste estos poderes? Fíjate, José Luis, hermano auditorio, que la división de poderes constitucionalmente reconocida, obviamente, en nuestra Constitución, es importante entender que el poder en este momento más importante que ejerce pues obviamente este liderazgo a nivel nacional es el Ejecutivo Federal, depositado en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sus facultades, pues, previstas en el 89 constitucional, quien le ha venido haciendo un contrapeso al ejercicio del poder histórico e inédito del Ejecutivo Federal, ha sido el Poder Judicial, hay que reconocerlo. El Poder Judicial ha venido a ser un contrapeso real, respetando los alcances, los límites que establece nuestra propia Constitución. Entiéndase Poder Judicial desde la Suprema Corte de Justicia, toda la estructura federal, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios, juzgados de distrito, y de ahí nos vamos hacia la estructura local con tribunales superiores de justicia en cada uno de los estados de la República Mexicana.
Entonces no hablemos de filias ni de fobias, hablemos ahorita de la estructura y obviamente pues las facultades de la Cámara de Diputados, 74 constitucional, 76 del Senado de la República, hablamos ya del poder legislativo, facultades previstas en el 73 de nuestra propia Constitución, que establecen con claridad los alcances, los límites de la responsabilidad de un cargo de elección popular en el ámbito legislativo. A ver, entiéndase legislativo, aquellos que discuten, que debaten, que aprueban ordenamientos jurídicos, reglas de conducta social, previstas en diversos ordenamientos, en diversas materias, José Luis, amable auditorio, materia penal, civil, laboral, que ahora están tan de moda las reformas a nuestra Constitución y a las leyes secundarias, que son competencia, obviamente, para su discusión y aprobación, y en su momento que pues, puedan entrar en vigor, previa publicación en el Diario Oficial de la Federación y promulgación del Ejecutivo Federal, serán responsabilidad del Ejecutivo y obviamente del Poder Legislativo. Aquí sí entramos al debate, José Luis, amable auditorio. En este momento, como nunca antes, Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo Federal, ha contado con la mayoría prácticamente desde que inició esta administración en el ámbito legislativo. Tuvo el gran control al inicio de su administración. Eso le permitió impulsar reformas constitucionales, no las suficientes o a lo mejor no las necesarias, pero al menos fue lo que construyó un andamiaje para que él pudiera reactivar determinadas obras, proyectos, no sé si llamarle ocurrencias, pero eran decisiones del Ejecutivo Federal que pasaban sin tocarle una coma por el poder legislativo. Votaban a favor. Es correcto, nada más que en ese pasan sin revisarle una coma o corregirle un punto, podían ubicarse en una iniciativa que de origen era inconstitucional, contraria al texto de nuestra máxima ley, que es nuestra Constitución política. Esto lo llevaba al terreno de las acciones de inconstitucionalidad o las propias controversias. Y ahí terminaron muchas de las iniciativas, como la reforma, la reforma energética, la reforma al Plan B, la reforma electoral, y eso ha provocado este debate entre que no me permite mis enemigos del Poder Judicial, porque me echan abajo mis reformas que yo ya tengo planchadas con el Poder Legislativo, porque evidentemente son contrarias al espíritu constitucional, José Luis. En ese sentido, para seguirlo explicando con manzanas, doctor Ricardo, de los tres poderes de la Unión, ¿hay uno que tenga más fuerza que el otro? O sea, en el sentido de decir, oigan, pues a lo mejor el presidente está lanzando un montón de iniciativas, se lo aprobó la Cámara de Diputados, pero el tribunal se les echó para. ¿Significa que el tribunal es más fuerte que los otros poderes de la Unión o realmente están balanceados? Vivimos en una circunstancia muy especial en México. El artículo 49 constitucional establece la división de poderes. Esta vieja división de poderes ya fue superada. El poder no se divide, se clasifica. Y ahí establece que hay ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, habla de que el supremo poder de la Unión se deposita en ejecutivo, legislativo y judicial. Nos vamos al 80 de la misma Constitución y dice el supremo poder ejecutivo. Si usted me pregunta quién es el verdadero poder en México, lo es el Ejecutivo Federal. Es un dictador constitucional y no desde ahorita, desde que está vigente nuestra Constitución. En tales circunstancias, el presidente pone a las ternas que van para la Suprema Corte de Justicia, el presidente otorga justicia a través de todavía las juntas federales de conciliación y arbitraje, los tribunales agrarios, y el presidente también tiene mano dura en el legislativo. O sea, ¿quién más facultades tiene? Si usted me pregunta, el supremo poder ejecutivo lo es el presidente. Pero los miembros del tribunal que está confrontado ahorita con el presidente no son nombrados por el presidente. No son nombrados por el presidente, sin embargo, la cabeza, que son los ministros, sí son nombrados por el presidente. Por lo tanto, quien determina la política en la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia nacional, pues lo es el presidente. Sí. Los tres poderes de la Unión, yo quiero ser muy académico para el siguiente bloque, entrar ya en materia. Los tres poderes de la Unión se tienen que basar en lo establecido en la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna, la que nos rige sí o sí, aunque le quieran hacer todos los cambios que cada sexenio hace. Es el capricho de cada presidente. Es correcto, José Luis. Fíjate que hay que atender al Estado de Derecho y a lo que establece el alcance, el límite y contenido de nuestra Constitución. Hay que entender que los requisitos para nombrar
a ministros de la Corte están contemplados en la Constitución y son muy claros. Nada más que también hay condiciones especiales, excepciones a la regla. La terna la propone, por ejemplo, el Ejecutivo Federal, en primera o en segunda vuelta. Y si en segunda vuelta no se pone de acuerdo el Poder Legislativo, no se preocupen, como bien citaba el doctor Ricardo Vázquez, quien tiene la facultad constitucional para nombrar a un ministro de la Corte es el Ejecutivo Federal. Entonces volvemos a caer en ese círculo vicioso donde quien tiene el poder absoluto para nombrar a ministros del Poder Judicial, pues el presidente de la República. Claro. Otra vez caemos en este problema de contradicción constitucional que viene a generar este poder absoluto para el Ejecutivo Federal. Presidente de la República, entiéndase, presidente de la República, sí. José Luis. ¿Por qué el presidente quiere que sea el pueblo el que elija a los ministros de la Corte? ¿Qué diferencia habría o qué beneficios traería esto? Pues mira, doctor, por favor. Los dos. Pues, actualmente los ministros se eligen de manera indirecta por el pueblo, porque el presidente es elegido democráticamente, claro, y de manera indirecta elige a los ministros. Yo no le veo mucho problema a elegir a los ministros mediante voto, siempre y cuando la conformación de la terna fuese íntegra, es decir, que se nombre de igual manera, que hagan sus pruebas, que pasen absolutamente todo lo que siguen haciendo ahora, y los que queden en los 3 primeros lugares, que sean los que elija el pueblo. Sin filias ni fobias partidistas. Realmente lo que pasa es que no lo saben explicar, porque de manera puntual se eligen democráticamente a través del presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Pero esto nos beneficiaría? O sea, esto que está proponiendo el presidente es algo peligroso. De la gobernabilidad. Es correcto, porque esto puede generar ingobernabilidad, porque si llegan ministros que lejos de ser juristas, lejos de ser abogados de trayectoria, litigantes por convicción y sobre todo juzgadores por interés profesional, es decir, con autonomía, con independencia, con libertad de criterio, sin compromisos institucionales, sin ser activistas de ningún grupo político o de ninguna ideología partidista, pues obviamente eso es un tema preocupante, porque nos llega a la Corte tal vez un ministro que dice representar intereses de un partido o de una ideología, entonces perdió toda la autonomía, se perdió toda la independencia, se perdió toda la libertad de criterio jurisdiccional, porque entiéndase que entonces resolvería en función de los intereses, los compromisos o las instrucciones de alguien que pudiera solicitar su apoyo institucional. Es por lo que creo yo que sería preocupante que fueran nombrados por el voto directo, porque llegaría alguien que fuera famoso, no alguien que fuera capaz. Y necesitamos que en el Poder Judicial lleguen los mejores litigantes, los mejores juristas, los mejores juzgadores, con esas características: trayectoria, formación, prestigio, autonomía, independencia y libertad de criterio jurisdiccional, José Luis. Y que se haya titulado como Dios manda, ¿no? Pues ya está, hoy está de moda que se titulen en unas cuantas horas. No, o que la tesis o que la tesis la puedan plagiar. Pero bueno, sin arribar a un debate sobre la legalidad, sobre la oportunidad o sobre los usos y costumbres que se podrían haber generado en la década de los 80s, porque estoy seguro que no fue ni la única, ni la última, ni la primera que pudo haber hecho eso, ¿eh? Claro. Pero sin ánimo de defender ni justificar, la verdad es que los ministros de la Corte deben ser garantes del estricto respeto a la ley, del cumplimiento cabal a los marcos académicos, administrativos y jurídicos. Debe ser un ejemplo digno de admirar y de imitar. No a alguien que la violente, a alguien que la tuerza o a alguien que la manipule a sus medidas y a sus conveniencias. Eso es algo decepcionante, José Luis. Déjeme rápidamente a corte y al regresar ya entraremos en materia para ver en qué nivel está la gobernabilidad de nuestro país o no, previo a las elecciones del 2 de junio. Corte y volvemos. Esto es Mesa de Diálogo. Soy José Luis Arévalo aquí en Super Estéreo Milet. No tardamos nada. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya estamos aquí de regreso con usted en la Mesa de Diálogo a través de Super Estéreo Milet, platicando con el doctor en Derecho Julio Jiménez Martínez y también el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctores. A ver, ya explicamos lo que es la gobernabilidad. ¿En qué nivel, si es que se puede medir de tal forma, en qué nivel de gobernabilidad estamos en México? O sea, realmente las leyes funcionan como deberían de funcionar. Somos un país con una gobernabilidad adecuada a las circunstancias que estamos viviendo, doctor. Bueno, primero tenemos que entender que nuestra Constitución es política, no es legal. Por lo tanto, la política se encuentra por encima del derecho. Segundo lugar,
hay que entender el cambio constitucional que vino a partir del 10 de junio de 2011, donde el capítulo primero, título primero de la Constitución pasó de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Aquí es donde tenemos que entender que somos no un Estado democrático, sino un Estado de derechos humanos, así lo establece nuestra Constitución. Ahora bien, ¿qué es un derecho humano? Exactamente este es el punto central para saber si tenemos gobernabilidad o no tenemos gobernabilidad. Todo lo que verse sobre derechos humanos no es más que un discurso que tiene como fin gobernar y controlar a la sociedad por medio del miedo, por medio del caos, institucional e institucionalizado. El Estado mexicano ha mutado de tal manera que ahora los delincuentes organizados tienen derechos humanos. Nada más hay que ver el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece que aquel delincuente organizado que coopere con el Ministerio Público no se le va a aplicar absolutamente nada de todos los delitos que haya cometido. Por una sola vez en su vida, pues faltaba más. Entonces, los derechos humanos son prerrogativas. Las prerrogativas son ventajas exclusivas. Por lo tanto, la sociedad no puede ejercitar estos derechos humanos si no tiene poder político y económico. La pregunta directa, ¿somos un país con gobernabilidad? No. Decían los antiguos que todo Estado pues tiene territorio, gobierno y población. Nuestro territorio, más del 50%, está concesionado a mineras que lo explotan sin cuidar y preservar el ambiente. Nuestra política pues está superada, es corrupta, incorruptible y corruptora. Y la sociedad de igual manera. Por lo tanto, si usted me pregunta, ¿tenemos gobernabilidad? No, estamos en cero hacia abajo. ¿A partir de qué momento se vive este estado de ingobernabilidad? ¿Es un tema de este sexenio o se ha ido perdiendo a lo largo de los sexenios como para que se oye, la culpa sí la tiene Calderón, como siempre lo dice el presidente López Obrador? O sea, ¿ya viene desde entonces, desde Fox, desde antes, desde Salinas? ¿O realmente antes hubo una época en la que sí tuvimos una gobernabilidad plena, por así decirlo? Fíjate, José Luis, que la gobernabilidad se vivía bajo esquemas de doble discurso o de doble moral, porque vivíamos bajo un régimen autoritario, un régimen de mano dura, que violentaba garantías individuales, todavía en aquellos años 50, 60, recordarás bien, donde no había cero tolerancia, había, por el contrario, una actitud, reitero, autoritaria. Pero el país caminaba, ¿no? No. La delincuencia estaba... Y voy para allá. Se respetaban los poderes de la Unión. Es correcto, había gobernabilidad, digo, con doble discurso, con una doble moral, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que México transita a los acuerdos internacionales, adopta, obviamente, obligaciones con organismos donde tendrá que empezar a reformar sus marcos legales desde su constitución para empezar a respetar, entender la importancia de las garantías individuales a los derechos humanos, es donde empieza, no quiero especular, no lo debemos hacer, quiero no ser idealista ni ofensivo, hay que ser realistas, hay que ser objetivos. La delincuencia organizada, el fenómeno de la delincuencia organizada se ha administrado en los últimos 50 años. Después de la ha ido creciendo, guerra. ¿no? Sí, se ha venido administrando. Después de la guerra de Vietnam, después de los 73, 75, empieza la administración, y dije administración de la delincuencia. Entiéndase narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de ilegales. Se administraba. ¿Y qué crees? Que se administraba bien. Otra vez con doble discurso, una doble moral norteamericana, las agencias norteamericanas trabajando con una aparente coordinación cuando realmente estaban administrando a la delincuencia. Pero bueno, no especulemos, seguíamos avanzando, se seguía percibiendo un ambiente de paz, de orden, de crecimiento, de desarrollo social, de paz social. El problema es que después de las crisis económicas, de las crisis sociales, de la crisis política en la que hoy estamos ya inmersos, se ha perdido la confianza en las instituciones, se ha perdido el respeto en los personajes o en los gobernantes, porque se ha vuelto un descaro esta posible aparente vinculación, compromiso inconfesable con grupos de la delincuencia. Y han sido públicos y notorios escándalos, incluso que han llegado hasta tribunales nacionales e internacionales, que exfuncionarios o exgobernantes
han estado directamente vinculados con grupos de la delincuencia. Y porque muchos también se dice, te dejo trabajar, pero déjame trabajar. No hacen estos acuerdos, ¿no? Es correcto. Lo que tú citas es muy cierto. Así es como se hacía o así es como se ha venido haciendo. Y no es de este gobierno únicamente, ¿eh? Lo que pasa es que en este gobierno se llegó con una alta expectativa de cambio. Este gobierno llegó precisamente señalando, criticando esas malas prácticas. Este gobierno llegó precisamente porque la gente estaba harta, cansada, decepcionada de los mismos de siempre y de los mismos abusos de siempre. El problema es que esta administración pues, ni cambió nada, ni mejoró nada, ni metió a nadie a la cárcel, y a los que metió pues, ya salieron porque se les violaron derechos humanos o violentaron algunas formalidades que el debido proceso contempla en nuestra Constitución, y eso genera una percepción de decepción, y la gente dice, pues no metió a nadie a la cárcel, y a los que metió ya salieron, y están burlando de él, y la delincuencia está desatada, porque lo que percibe la gente, amable auditorio, José Luis, doctor, no me van a dejar mentir, por favor, la gente lo que percibe es inseguridad, perciben terror, extorsión, secuestro, inseguridad en sus 19 modalidades, desde la inseguridad y la violencia cibernética hasta la violencia de género, pasarle por el tema de medios de comunicación, todo lo que te puedas imaginar, hoy se vive con absoluta impunidad. No, y además esta visión de la gente, doctor, no me dejará mentir, de no les pasa nada. A ver, asaltaron, voy a un ejemplo típico, ¿no? En el transporte público asaltan, a este fulano lo meten en la cárcel y sale al poquito tiempo, ¿no? Entonces, pareciera lo que decía usted de los derechos humanos, que los criminales tienen mayores derechos humanos, les respetan más sus derechos humanos que a uno que trabaja como gente normal, ¿no? Curiosamente, desde la reforma del 16 de junio de 2008 a la Constitución, y después con las reformas del 6 y 10 de junio y con la ley de amparo del 3 de abril de 2013, dentro del diario de los debates se establecía como primer parámetro ya a la víctima. La víctima tiene una figura preponderante ya en los juicios orales. Sin embargo, en México, pues no sabemos más que ir y copiar doctrinas extranjeras, principalmente alemanas. De ahí nos importamos teoría del delito, derecho penal del enemigo, funcionalismo, causalismo, todo lo que se utiliza en derecho penal. El problema es que viene de un estado de bienestar social. Sí, claro. Y lo venimos a imponer en México, que no funciona porque no tenemos a la gente capacitada para ello, ni tenemos a la sociedad capacitada para ello. En tales circunstancias tenemos un problema grave, ominoso, porque el principal problema que tenemos es que ya no referenciamos a una autoridad. Ya perdimos ese respeto por la autoridad, pero más allá, no tenemos certeza ni legalidad jurídicas. Quien me diga, hasta los ministros de la Suprema Corte, cuando quieran podemos debatir, ellos no son un tribunal constitucional, por mucho que lo digan, ellos son un tribunal de legalidad. Serían un tribunal constitucional como el europeo, si cada que el Congreso de la Unión realizara modificaciones a la Constitución, ellos de oficio tendrían que revisar si esos cambios constitucionales están de acuerdo a la doctrina, a los principios establecidos desde el Constituyente de 1917. Entonces, la respuesta es simple y sencillamente, no tenemos justicia, existe mucha corrupción también en el Poder Judicial, no hablamos de absolutos, por supuesto, no hay absolutos, pero sí tenemos un problema muy grande que solamente va a ser cooptado o va a ser acotado con educación y trabajo. No atacan la causa que genera la violencia en México. Tratan de atacar a los criminales cuando los criminales ya están desquiciados, cuando ya no respetan, ellos ya no se van a reinsertar a la sociedad. Singapur hace 30, 35 años estaba peor que México. ¿Sabe qué hizo? Llegó un dictador y ejecutó a todos. Como el caso de Honduras, ¿no? Ejecutó a Salvador, perdón. Sí, pero allá ejecutó a todos. Hoy, 35 años después, Singapur es primer mundo. Sí. Y por ejemplo, ahorita que mencionamos a El Salvador, es un caso que nos puede servir de ejemplo, o sea, porque también con el paso de los años pueden juzgar a Bukele por estas medidas tan poco, que no respetan los derechos humanos, ¿no? Ya porque traes un tatuaje te vas a la cárcel.
es la manera indicada? O sea, tendríamos que llegar a eso para acabar con estos niveles de inseguridad que vive nuestro país y volver a tener una gobernanza, una gobernabilidad correcta. Pues mira, como lo comentábamos en el bloque pasado, México en la década de los 50, 60 vivía una dictadura simulada, es decir, muy al puro estilo dictatorial. A la sociedad se le tenía sometida bajo el peso del Estado mexicano. La autoridad no tenía miedo. No le tenían miedo ni nada, y por ello violentaban, pisoteaban los derechos humanos de cualquier persona. Ojo, a pesar de esas violaciones arteras y terribles, se vivía un estado de paz social, de orden, de respeto, pero por miedo, por terror. Hoy la sociedad del siglo XXI es otra, José Luis, amable auditorio. La sociedad del siglo XXI es más participativa, está más informada. Difícilmente se va a dejar someter hoy por hoy en México por un dictador. Difícilmente. Los organismos internacionales, particularmente Estados Unidos, tienen intereses muy fuertes y muy arraigados en nuestro país. Difícilmente veo que en este momento pudiera llegar un dictador a violentar nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, los tratados internacionales y a someternos bajo un régimen de ese perfil, de ese estilo. Yo lo veo difícil. La verdad es que veo difícil que, como bien refería el doctor Ricardo Vázquez, a los delincuentes se les pueda reinsertar, porque no hay una política pública real, seria, profesional de reinserción. No hay una estrategia seria de seguridad, de prevención del delito. No hay un diseño social que pueda reconstruir el tejido de nuestra base social. No hay un trabajo serio de educación que fortalezca los ideales, los orígenes de nuestra educación previstos en nuestra Constitución en el artículo 3. No existe una cultura, una nueva idiosincrasia, un cambio de actitud desde el gobierno federal. Desde el gobierno federal o desde las instituciones lo que se ve y lo que se percibe es apatía, incapacidad, ignorancia. Sí. Se ve este sentimiento de frustración, y un deseo de poder, no más de gobernar, más de pensar en el país. Vengarse. Sí. Es dividir, polarizar a la gente. Y ustedes son buenos y ustedes son malos, y los ricos y los pobres, y los chairos y los fifís, y los conservadores y los liberales. O sea, no, señores, amable auditorio, así no vamos a transitar a un México del siglo XXI donde la forma de pensar tiene que ser otra, donde el estilo de gobierno tiene que ser distinto, donde las propuestas de los candidatos o los aspirantes a un cargo de elección popular tienen que ser de otro nivel, con propuestas mucho más razonadas. José Luis, no sé, ¿tú qué opinas? Tu importante auditorio es importante. Déjeme ir a la pausa, ¿no? Porque si no nos va a dar tiempo. Voy a la pausa rápidamente y seguimos hablando, que hay muchos temas que tocar con esto. Estamos aquí en la mesa de diálogo a través de Super Estéreo Milet. No tardamos, no le cambie, volvemos. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de Super Estéreo Milet. Estoy platicando con los doctores en Derecho Julio Jiménez y Ricardo Vázquez. Antes de abarcar un poquito más sobre este tema de la gobernabilidad, doctor, decía usted hace un momentito de los que están presos, ¿no? de la gente presa, que son escuelas, las cárceles. ¿Qué pasa con aquellos? Porque también tenemos un problema. Aquellos que están en la cárcel sin cometer un delito, ¿no? Eso también es un problema, ¿no? Yo tengo gente que está en la cárcel y que luego salen porque pues o que realmente no son culpables y han salido libres, ¿no? Tenemos que empezar por decir que la justicia en este país dejó de existir. Como utópico está maravilloso. Hoy lo que tenemos es la aplicación del derecho. Okay. Y existe la aplicación del derecho del enemigo. A mi enemigo todo el poder del Estado. A mi amigo todas las facilidades que él mismo le otorga. Estas personas que se encuentran detenidas o recluidas sin tener una sentencia, pues no les interesa a la sociedad ni le interesa al gobierno, al Estado, sacarlos porque se le están violando sus derechos. No, le están aplicando el derecho penal del enemigo, este derecho que se importa, como casi todas las doctrinas de Europa, para efectos de vigilar y castigar, para dar el ejemplo de que quienes realicen esas actividades en contra de los intereses del Estado van a ser aniquilados de esta manera. En Europa era darle garantías al individuo que delinquiera en contra de la sociedad, pero aquí la sociedad no existe. La sociedad está siendo controlada, está siendo acotada y restringida para utilizarla precisamente para fines electorales y mantenerse en el poder. Ahora,
los que son culpables, los que ya tienen sentencia o los que deberían de tener una sentencia condenatoria, pues no tenemos en la práctica una manera de reinsertarlos a la sociedad. No existe una manera de que esas personas que delinquieron regresen a la sociedad a hacer el bien. Se le conoce al sistema oral en materia penal como la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque el delito ya se mercantilizó. Hay mecanismos alternativos de solución de conflictos, suspensión condicional de proceso, procedimiento abreviado, acuerdos reparatorios. El delincuente paga, se va y sigue delinquiendo afuera, y cada vez son más atrevidos. En efecto, los centros federales o los centros estatales de readaptación social, que ya no se readapta uno, son una escuela del crimen. Usted los definió muy bien. Oigan, a ver, entendiendo un poquito más de fondo, la causa principal de la ingobernabilidad que vive nuestro país radica principalmente en la inseguridad. O sea, no hay otro factor que nos haya hecho caer en esto. ¿A qué me refiero? No son factores electorales o no son factores económicos. O sea, es realmente nuestro problema fundamental para vivir lo que estamos viendo de ingobernabilidad, de inseguridad. Tiene que ver con el crimen organizado. Si logramos erradicar esto, ¿estaríamos en un estado pleno de gobernabilidad? ¿O hay otros factores? Hay otros factores importantes que dieron origen a este fenómeno que hoy padecen los mexicanos. México no es la excepción, hay varios estados fallidos, prácticamente fallidos. México no está en ese nivel. Sí se percibe que hay una falta de gobernabilidad. ¿Hay algunos estados dentro de la República que sí son estados fallidos? Sí, porque la ausencia de autoridad, la inoperancia del Estado de Derecho, la falta de respeto a la autonomía y la independencia de los otros poderes, o la intención de subordinarlos, de someterlos o colonizarlos, ha provocado esta anarquía, esta percepción de ingobernabilidad, donde no hay autoridad, donde no hay orden, donde no hay respeto, donde no hay coordinación, donde no existe nada más que el capricho, la ocurrencia, la imposición o la venganza personal de quien ejerce el poder o de quien detenta un cargo, cualquiera que sea para aprovecharse en beneficio de sus intereses personales económicos. Hablamos de porque te interrumpí, perdón. Sí. ¿Es la inseguridad la causante de la ingobernabilidad? Es una consecuencia, porque consecuencia precisamente de la ausencia de autoridad, consecuencia de la inoperancia del Estado de Derecho, consecuencia de no respeto a la autonomía, a la independencia de los demás poderes, que son el justo equilibrio de una república, de un gobierno. Pues obviamente la sociedad empieza a descomponer su tejido. Consecuencia de factores económicos, sociales, que son multifactoriales. Incluso hay tendencias internacionales, hay intereses de otros países que vienen a contaminar a nuestro tejido social. Y te pongo un ejemplo, José Luis, el consumo de drogas, las adicciones. Y esto genera delincuencia. ¿Por qué? Porque la sociedad es la madre de todos los delitos. Y los problemas económicos, la gente prefiere vender droga que trabajar. Y si le regalas dinero, pues la gente prefiere estirar la mano con un programa social que trabajar o estudiar. Nuestra generación fue forjada y fue educada bajo principios e ideales de superación, de esfuerzo, de disciplina. Las nuevas generaciones tienen una convicción distinta, una percepción distinta de cómo es alcanzar el éxito. El éxito es rápido, vendiendo droga, incorporándose a la delincuencia organizada, porque ellos quieren vivir rápido y vivir el poder y vivir las comodidades que implica esto, porque saben que hay impunidad, porque saben que no hay una autoridad que los va a detener, que no los va a sancionar, porque no reconocen una autoridad. Porque precisamente la ausencia de autoridad, esta anarquía, es consecuencia de todos estos factores que te comento, y por eso percibe eso. Platicaba yo el fin de semana con unos amigos y hablamos de la historia de Cuba, la Cuba desde que llegó Fidel Castro en 59 y yo tuve la oportunidad de ir muchas veces a Cuba desde muy joven y ver el sistema, ¿no? Yo les decía a ellos, a ver qué tipo de democracia queremos, porque dicen, oye, es que en Cuba es la prostitución y la dictadura y las libertades. Yo, a ver, pero ¿qué tipo de democracia queremos? Aquí me voy a permitir hacer un comparativo con una isla muy pequeñita, que aunque sea la más grande de las Antillas, con México. No hay manifestaciones porque la gente, a lo mejor son reprimidas, pero la gente pues, no se manifiesta porque el sistema funciona. No hay drogas. Los muchachos van a los antros en la noche y no te venden cocaína ni te venden marihuana. ¿Qué preferimos? ¿Qué es mejor, un sistema tan rígido como el de Cuba, en donde ahorita tú puedes caminar en la calle a las 3 de la mañana y no te van a hacer nada porque la policía te reprime, te ven con un churro de mota y te reprimen, o te ven vendiendo droga y te reprimen, o te ven hablando mal del presidente y te reprimen? No hay o la de aquí, en donde ya no sabes si a las 3 de la mañana te van a matar,
Entonces, hoy aquí somos muy libres, sí, pero somos ingobernables. O Cuba, donde hay una dictadura, pero pues tiene cierta libertad, donde hay una mano muy dura, pero no tienes riesgo de que tus hijos se droguen o que los maten. Híjole, a ver, ¿qué sería mejor? Tengo que empezar por el resultado. México es un estado fallido, donde no hay gobernabilidad y mucho menos gobernanza. Es multifactorial, ya lo comentó muy bien el doctor Julio. Sin embargo, si a mí me preguntasen cuáles son las dos principales causas de esta ausencia de gobernabilidad o gobernanza, pues lo es la impunidad y la corrupción. Okay. Serían en ese orden, primero la corrupción, que hace que la impunidad haga que esto explote. Tampoco tenemos que echarnos toda la culpa a los mexicanos, porque tenemos el pie de Estados Unidos en el cuello. Lo digo con todas sus letras. ¿Quién arma a la delincuencia organizada? Uh-huh. ¿Quién manda dinero a la delincuencia organizada? Entonces, geopolíticamente o geoestratégicamente, pues México está en medio de una guerra que le da mucho dinero a los americanos y que le da mucho dinero a los que trabajan aquí en delincuencia organizada. Y a tu pregunta de Cuba, yo miré a China, yo he ido a China 2 veces. China es potencia mundial y puedes andar a cualquier hora, en cualquier lugar de todo su territorio, sin tener miedo absolutamente. Y seguro hay mafias, y seguro hay delincuencia y todo, pero hay un control. Entonces ahí es donde tenemos que pensarnos si el respeto a las instituciones y el respeto a los valores es mayor que nuestro deseo de burlar a la autoridad. Y no solamente en temas de inseguridad, ahorita se me estaba ocurriendo porque hablaba usted de impunidad. Hay una impunidad electoral brutal y lo vemos cada elección, lo vamos a ver ahorita porque lo estamos viendo ahorita. O sea, y lo voy a decir con sus letras, Morena, porque Morena vive en campaña desde hace mucho, desde la elección para su candidato, luego la precampaña, la intercampaña, la campaña. Nos cuesta mucho dinero y vemos letreros por todos los... Y cuando uno le pregunta a los candidatos de Morena, oye, ¿de dónde salió el dinero para poner este pendón? Pues no fue un... O sea, hay una impunidad brutal para poder hacer campaña política y el Tribunal Electoral no sirve para nada. Entonces, ahí también tenemos un problema, no solamente de inseguridad, del robo, sino también una impunidad brutal en materia electoral, que lo vamos a ver ahorita en las propias campañas, ¿no? No hay respeto a los tribunales. Fíjate, José Luis, que es cierto lo que refieres, es triste, es decepcionante que estemos ya no solo en un contexto de ingobernabilidad, sino de incertidumbre, donde la confianza y obviamente la interpretación que se hace de las normas jurídico-electorales, político-constitucionales, permite este tipo de abusos. Les permite que, interpretando la norma a su beneficio, no se ubiquen en la comisión de un delito electoral. Aun cuando todo el mundo podemos percibir que es público y notorio el desvío de recursos públicos, es más, se ha denunciado. Sí. Ha habido investigaciones muy serias, periodísticamente hablando, que han trascendido incluso ante autoridades jurisdiccionales. Y la impunidad, como refiere el doctor, pues sigue siendo la madre de todos los delitos. Quien fomenta, quien da los premios y los castigos. Porque otra vez caemos en la misma dinámica. Pues la máxima juarista, ¿no? A los amigos, justicia y gracia, ¿no? Sí. Y a los enemigos, pues todo el poder del Estado, ¿no? Pura justicia, sin gracia. Entonces el problema, el doble discurso, la doble moral, el utilizar el poder no para servir, sino llegar a conquistar el poder para servirse. Esa es la incongruencia de un gobierno que no entendió la gran importancia, la gran trascendencia de llegar a generar un verdadero cambio de paradigma en un estilo, en un formato, en un nuevo tipo de gobierno, en una nueva dinámica social que exige, que demanda, que requiere, pero que también aspira a tener mejores condiciones de vida. No me regales dinero. Bueno, pues te lo voy a recibir, pero eso no me garantiza que cambies mi condición de vida, ni mi forma de pensar, y seguiré siendo cliente electoral mientras me sigas dando dinero. El día que no me des dinero, el día que no me permita seguir cometiendo abusos, que no me permita seguir delinquiendo, que no me permita seguir consumiendo droga, ese día voy a dejar de ser tu fan, tu seguidor, claro. Y me voy a entregar a los brazos de quien me garantice mejores condiciones. Por eso es que las campañas se vuelven una lluvia de mentiras. Permíteme decirlo así, José Luis, amable auditorio, las campañas son promesas fallidas, sí, porque saben los propios candidatos, lo comentábamos con el doctor Ricardo Vázquez, que los propios candidatos saben desde un principio que no lo van a
cumplir. Así como cuando Andrés Manuel era candidato decía, voy a bajar la gasolina y voy a bajar el gas y van a ver que voy a meter a la casa de los corruptos. Y no hizo nada de eso. Y hoy te dice, bueno, yo les dije que se iba a reajustar. Son buenas intenciones. Sí, buenas intenciones. Y la gente en esa esperanza o en esa sed de que se haga justicia. Y hablamos desde Ayotzinapa y hablamos desde los colectivos y hablamos desde los sectores productivos. Hasta de la línea 12 del metro. Es correcto. Víctimas de los abusos de poder dicen, estoy contigo porque me estás diciendo, me estás prometiendo que vas a solucionar mi problema de justicia, de vulnerabilidad, de visibilidad, mis exigencias como sector social. Y cuando después de un ejercicio de poder o un ejercicio de gobierno veo que ya no me oyes, que ya no me escuchas, que ya no atiendes mis reclamos o que no resuelves mis problemas, está el fenómeno que hoy vivimos socialmente de manifestaciones, de bloqueos, de agresiones al patrimonio histórico, de agresiones al patrimonio privado, donde se rompe este esquema de respeto a la autoridad, donde se violenta el respeto a la propiedad privada, donde se agrede y se transgrede el orden jurídico que es la paz social, que en este país debe respetarse, pero que en este momento no se respeta. Y con una constitución que tiene 107 años, ¿no? Y que ya, primero la gente no la conoce a fondo, no la conocemos a fondo, entonces no tenemos cómo exigir que se cumpla, y por otro lado que ya quedó completamente rebasada, ¿no? Para la actualidad que vivimos ahora. Dudo que la Constitución de 1917 traiga contemplado el respeto a las personas con otras tendencias sexuales, por ejemplo. No ha de venir ahí, ¿no? Don José Luis, hay una cosa muy importante. Déjeme ir al corte, voy al corte, déjeme ir al corte rápidamente y nos quedamos con esta pregunta, que creo que es un buen tema. No tardamos nada porque si no, los patrocinadores no perdonan. Y aquí sí tenemos que cumplir, así que no tardamos, volvemos. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya estamos aquí de regreso en el último bloque. Doctor Ricardo, hablamos de esta Constitución, está rebasada ya. Totalmente, pero es más preocupante aún saber que como pueblo tenemos 5º año per cápita de estudios. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos leer ni escribir, mucho menos interpretar lo que dice la Constitución. Te garantizo que el 99.9% de los mexicanos nunca ha leído la Constitución. Sí, no. Nunca. Por lo tanto, no saben cuáles son sus derechos y Chesterton decía que para corromper a un individuo, enséñale a decir que sus anhelos personales son derechos y los derechos de los demás no lo son. Entonces, aquí tenemos un principal problema. La Constitución está parchada, 770 reformas hasta el día de hoy, por lo tanto, no hay certeza jurídica de ninguna especie. El Estado pasó de ser corrupto, el Estado mexicano ya no es corrupto, lo tengo que reconocer con mucha amplitud. Ahora es corruptor, y no desde este sexenio, sino ya tiene varios sexenios en que el Estado mexicano es corruptor. O le entras al ritmo o estás fuera. El principal problema adicional ya en materia electoral lo es los candidatos que acceden a los cargos de elección popular, que no son ni los mejores ni están capacitados, y a lo mejor muchos de ellos tienen problemas de narcos atrás de ellos en sus campañas, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos un problema muy grave. El otro es la descomposición social. La Constitución establece que en el artículo 17 que nadie puede hacerse justicia, nadie puede pedir justicia ejerciendo este tipo de actos que vemos en todas las marchas, es decir, violencia. No puedes ejercitar violencia. El artículo 4 constitucional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, las marchas feministas son radicalizadas y ellas obtienen derechos, están por encima del hombre, le hace varón o como se quieran percibir, desde una perspectiva de criminalización. El concepto de violencia vicaria solamente le aplica a los hombres. Cierto. Y las mujeres, ellas nunca pueden cometer ese tipo de actos, y dicen los legisladores que por supuesto son los responsables principales de esto, dicen es que la mujer ancestralmente y tradicionalmente ha sido sometida. Pero si hay mujeres que lo cometen, ¿eh? Sí, pero yo qué culpa tengo
de lo que hicieron los colonizadores españoles. ¿Qué culpa tengo de lo que hizo Alejandro Magno? ¿Qué culpa tengo que hicieron todos esos Aníbal y todo que hayan sometido a las mujeres? Yo no lo estoy haciendo y sin embargo yo ya soy criminalizador de violencias de todo tipo en contra de la mujer, y basta con que la mujer lo diga sin pruebas. Sí. Sin pruebas, así lo establecen últimamente. Entonces, toda esta descomposición social, todo este enfrentamiento en cono hace que México pierda precisamente el respeto. No digo que haya hombres que no ejerzan violencia, si los hay, a prisión o que paguen sanciones administrativas o lo que fuere. El problema es la impunidad. Y mientras no superemos la impunidad, estimado don José Luis, seguiremos siendo un país de tercer mundo. Sí. ¿Hacia dónde vamos? Julio? Fíjate. Porque estamos en plenas campañas, yo no escucho propuestas de ningún candidato. Sí, se sigue escuchando la confrontación, pero no se escucha una propuesta en donde realmente yo diga, sí viene con la intención de gobernar bien. Fíjate, José Luis, que hemos sido atentos estas primera y segunda semana de campaña formal, ahora sí ya, donde hemos podido escuchar algunos posicionamientos de las que hoy ostentan pues a los grupos pues más representativos, entiéndase el gobierno y entiéndase la oposición. Sí. Hay un tercero por ahí que no representa nada ni a nadie, sin embargo, creo que les está faltando un análisis más profundo a las propuestas de las candidatas. No hay mucha conciencia de las verdaderas necesidades. Sin embargo, creo que vale la pena reconocer que el caso de Xóchitl Gálvez tiene al menos más convicciones por respetar el Estado de Derecho, más intereses por respetar la autonomía y la independencia de organismos constitucionales que le han costado a los mexicanos precisamente lágrimas, sudor y sangre. Y que este gobierno precisamente lo que no ha querido es que existan estos tipos de frenos o contrapesos que detengan sus abusos, que denuncien o que pongan en evidencia pública sus negocios inconfesables o sus desvíos de recursos públicos, y que se han vuelto una piedra en el zapato para la administración actual. Obviamente yo veo que Xóchitl Gálvez tiene la convicción de respetar el Estado de Derecho, de respetar a las instituciones, de escuchar a los sectores de la sociedad, y por otro lado veo a una Claudia Sheinbaum con la mejor intención de mantener un segundo piso pues de la cuarta destrucción del país, porque esto es destrucción del país, de las instituciones. Es mi percepción personal, aclaro. Sin embargo, yo no veo crecimiento, por el contrario, veo crecimiento de la pobreza, sí. Veo crecimiento de la impunidad, veo crecimiento de la injusticia. Que también es una transformación negativa, es cierto. Pues sí, al final lo estamos transformando en otra cosa. A lo mejor no nos gusta, pero a ellos sí les conviene y les gusta, ¿no? Y fíjate que mucha gente aplaude esa política de gobierno, ¿eh? Están muy convencidos de que hay que acabar con todo y con todos los conservadores, con todos los fifís, con todos los aspiracionistas clase medieros que estudiaron, que trabajaron, que aspiraron a tener un mejor nivel de vida. Hay que acabar con ellos, porque lo de hoy es precisamente polarizar a la sociedad. Creo yo que este discurso ha funcionado muy bien, ha permitido que eso divida familias, que divida a la sociedad, que divida opiniones y que polarice la unidad de una nación. Y que aquí lo importante es que México tenga esta convicción de superar este problema social, de enfrentar estos problemas que son multifactoriales, nacionales y extranjeros. Sí. Entiendo que hay intereses de los Estados Unidos o de otros países en México, intereses arraigados, lícitos e ilícitos. Pero obviamente lo que sí veo, al menos en un muy corto plazo, José Luis, Amado Vittorio, es la presencia de grupos de la delincuencia organizada que pretenden definir el resultado electoral. Esta jornada electoral están pretendiendo definirla grupos de la delincuencia organizada que están sometiendo de manera violenta e impune a los candidatos de la oposición e incluso a aquellos que son candidatos, incluso hasta de Morena, pero que no son parte de sus candidatos de estos grupos de delincuencia. Y como muestran un ejemplo, lo que ha pasado en Michoacán, lo que ha pasado en Zacatecas, en Durango, en Morelos, pues tenemos claros ejemplos. Guerrero, ahí está, incendiado Guerrero. Y bueno, pues vemos gobernantes escondidos, autoridades desaparecidas, y nadie asume la responsabilidad, y las víctimas pues las sigue poniendo la sociedad civil. Entonces, es lo que yo veo, es donde vamos en muy corto plazo a un estado
pues muy complicado a una situación que esto puede impactar la economía nacional, que puede afectar el desarrollo y crecimiento de nuestro país y que puede dejar de estimular la inversión de capital extranjero y nacional. Y te quiero decir algo, las reformas que han impulsado en materia laboral están afectando las nóminas, las finanzas y la administración del sector patronal. Entiendes aumento salarial, entiendes aumento de prestaciones, vacaciones, aguinaldo. No lo han entendido. Esto va a terminar afectando a la base trabajadora porque ya está hoy afectando la finanza y la nómina de los patrones. Pero sería tema incluso hasta de otro debate, si me lo permites, José Luis. Oiga, doctor, la misma pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y como sociedad, ¿qué debemos exigir? Bueno, no exigir porque la gente es muy calladita, ¿no? Se conforma con lo que nos dicen, pero ¿qué deberíamos exigirle a los candidatos a la presidencia? Porque como bien dice Julio, pues el tercer candidato, pues creo que no nos genera mucho, pero ellas dos, que alguna de ellas va a quedar, ¿qué debemos de exigirles? Bueno, antes de exigirles a ellas, tenemos que exigirnos a nosotros conocer la Constitución. El artículo 39 establece que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar su forma de gobierno. ¿Qué significa esto? Que 2 artículos después, en el 41, dice que el pueblo ejerce su soberanía por conducto de sus representantes populares. Eso es lo que tenemos que cambiar. Primero, el andamiaje constitucional y convencional que solo sirve a determinados factores políticos y económicos. ¿Qué tenemos que exigirles? Bueno, tenemos que exigirles que sean profesionales y no lo son. Ningún político va a cambiar el rumbo y el destino de este país si este sigue siendo un estado fallido, tanto en su población, territorio y su gobierno. En consecuencia, tenemos que exigirnos a nosotros primero conocer nuestros derechos y ver todos los mecanismos donde los podemos ejercitar. El hecho de ir a votar, nosotros no votamos. Quienes eligen a los candidatos son los partidos. El pueblo solo legitima. Y ahí está la trampa. Precisamente porque llegan candidatos que tienen compromisos que no necesariamente son con el pueblo, estimado don José Luis. Sí, es cierto. Y no tenemos tiempo. No hay tiempo, no leemos. En México no leemos un libro al año como país, como individuos, per cápita no lo hacemos. ¿Qué significa esto? Que podemos ser muy cooptados para los intereses económicos, macroeconómicos, partidarios, geopolíticos. Sí, porque pareciera que entonces la gobernabilidad depende de los intereses y de los deseos de ciertas élites, ¿no? No realmente de lo que el pueblo necesita o lo que el pueblo quiere. Es correcto. Totalmente de acuerdo, José Luis. Fíjate que apoyo lo que dice el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Desafortunadamente, la ignorancia, la desinformación o la enajenación que vive un alto porcentaje del pueblo de México permite que un gobierno o que un gobernante manipule, domine, convenza o enajene a un alto porcentaje de la población que va a votar a rabiar. Aun cuando este voto pueda ser en su perjuicio, lo van a hacer a su favor de este sector reducido del poder o de este personaje que cuando hoy no está en la boleta, es quien está por encima del proceso electoral definiendo la agenda nacional. Y lo que es peor es que, y pasa en muchos países, ¿no? Pero somos 120 millones, ¿no? Un padrón de 90 millones. 90. Y que termine gobernando alguien que solamente ganó con 35 o 40 millones, o sea, con una cuarta parte, una tercera parte. La clase política ya superó el manual del príncipe de Nicolás Maquiavelo y el arte de la guerra de Sun Tzu. Ahora están más allá de microfísica del poder y de vigilar y castigar. Significa, estimado don José Luis, que si los mexicanos por sí mismos no entendemos que necesitamos estudiar, interpretar, comprender y dudar de todo lo que se nos presenta en los medios o por cualquier otro sistema como los medios digitales, simple y sencillamente, pues no vamos a avanzar. Y creer en la política es creer en los Reyes Magos. Sí, mira, así están las cosas. Oigan, no sé cuánto les agradezco que hayan venido aquí a nuestra cabina. Muchísimas gracias. Doctor Ricardo Vázquez, muchas gracias. No teníamos el gusto. Un placer. Que no sea la última vez, ¿no? Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Buenas Julio, noches. Querido Julio, no es ni la primera ni será la última. Gracias. Siempre es un gusto tenerte aquí en tu casa. Un honor. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentra en esta mesa de diálogo, pues para ir analizando. Ahí están los temas y usted saque sus propias conclusiones y como bien dicen nuestros expertos, pues hay que estudiarlo un poquitito y cuando usted vaya
el 2 de junio a votar, pues piense en todo esto, no solamente en el encono, en que estos fueron más corruptos que los otros, no, analice las propuestas, justamente porque estamos buscando tener un mejor país y no lo vamos a tener si nos vamos solamente con la finta de lo que nos prometen cualquiera de los dos. Hay que exigir, porque tenemos todo el derecho. Son nuestros empleados al final, ¿no? Nosotros les pagamos para que estén ahí en el púlpito, antes de Los Pinos y ahora de Palacio Nacional. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Excelente noche, pásela bien y nos vemos en la próxima. Tiempo de opinar, tiempo de debatir. Es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Nos escuchamos la próxima semana en Mesa de Diálogo.